nuestras vidas. En esta hora presentamos delante de tu presencia nuestras vidas, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que te glorifiques en medio de nosotros, que seas tú, Dios Todopoderoso, derramando tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nosotros, para que seas usted, Dios Todopoderoso, glorificándose en medio de nuestras vidas, Padre Celestial, para que sea usted, Dios Todopoderoso, derramando su gracia sobre nuestra congregación, nuestra quejilá, sobre nuestros hogares, bendiciéndonos abundantemente y concediéndonos las peticiones, Dios, que hemos presentado delante de usted en el muro de oración, Dios, cada una de las peticiones que están allí, Dios Todopoderoso, para la congregación, para cada hermano, para cada amigo que ha solicitado, Dios Todopoderoso, clamor, intercesión delante de ti. Clamamos una vez más, Dios Todopoderoso, para que se glorifique en medio de ellos y le conceda a Dios Todopoderoso su favor y misericordia para la gloria de tu nombre, Padre. Presentamos este tiempo delante de tu presencia, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que nos ayude, que derrames, Dios Todopoderoso, la gracia, la misericordia y el favor sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas abundantemente y quédate con nosotros para seguir disfrutando tu bendición, tu paz y tu presencia en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, entonces arranquemos. Esta semana estamos estudiando la parashat número 20, que corresponde a Tetzaveh, que significa mandarás, o también se puede traducir como ordenanzas, ordenarás. En esta parashat se conecta con la Besorá, que compartía en su momento nuestro pastor, que era la purificación del templo. Y en el Evangelio de Lucas, esta semana estamos vamos a estar estudiando todo lo que tiene que ver los capítulos 18, 19 y parte del capítulo 20, donde el Mesías, Yeshua, explica que es muy importante tener en cuenta sus ordenanzas, obedecerla, guardarla, y cómo él es saca o reluce o da a conocer que es muy importante que nosotros cuidemos tanto nuestro aspecto externo como nuestro aspecto interno, porque él siempre conoce las intenciones del corazón de las personas. Él conoce tanto las apariencias y él ve mucho más allá, porque él conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón. Entonces vemos que es muy importante que cuando nos acerquemos a él tengamos por seguridad o la certeza de que él nos conoce, de que él puede ver más allá de lo que nosotros vemos y él puede escudriñar nuestra mente y nuestros corazones. También podemos hacer la conexión de cómo en la parashat, en los capítulos que corresponde al estudio de la parashat, cómo se muestra o se enseña la importancia de las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote, de cómo Dios toma el tiempo en detallar cómo se debían hacer estas vestiduras y que representaba ese sacerdote o sumo sacerdote, y la conexión que tenía con el anticipo profético del sumo sacerdote o el Cohen Gadol, que es Yeshua, quien es en este momento ese sumo sacerdote. Entonces vemos de que él es ese prototipo que en su momento Aarón representaba, porque esas vestiduras le daban a Aarón honor, le daban una esplendidez, le daban de pronto una posición, un estatus de que reflejara la autoridad de Dios y reflejara la presencia de Dios. Por eso una de las partes del vestuario o de las vestiduras decía en lo que tenía en la cabeza, en esto que decía su santidad, o la santidad a Jehová, al Todopoderoso, al Todopoderoso. Por eso vemos que Yeshua siempre estaba conectando a las personas a todo esto, y él no le impidía a nadie que se acercaba a él, sino todo lo contrario, a todos recibía, a todos aceptaba, a todos le compartía la enseñanza, y él iba seleccionando y filtrando a los que iba a seleccionar como sus discípulos. Entonces, entremos en materia. Lucas capítulo 18, vamos a estar leyendo inicialmente verso del 15
a el 17 y dice lo siguiente: traían a él a los niños para que los tocase, los cuales viniendo sus discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vemos que aún los niños se acercaban a Yeshua, se los traían a Yeshua para que los bendijera, para que ellos también pudieran tener ese encuentro personal con él. Y él toma a un niño en sus brazos y utiliza a un niño para darle una profunda enseñanza a todos sus seguidores, especialmente a sus discípulos y a todas las multitudes. Entonces, vemos que él empieza a enseñar. Entonces, ¿quiénes seguían a Yeshua? Porque donde estaba Yeshua siempre había mucha gente y él siempre utilizaba las circunstancias que se presentaban a su alrededor para darle enseñanzas al pueblo. Entonces, ¿quiénes seguían a Yeshua? Entonces, vemos que seguían al maestro, los que siempre estaban buscando un error en Yeshua para poderlo cuestionar, para poderlo ridiculizar, para poderlo acusar de que estaba quebrantando o rompiendo la Torá. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos, los saduceos, los maestros de la Torá en ese tiempo siempre se acercaban a Yeshua con esa intención, y Yeshua siempre iba un paso delante de ellos y les decía: hipócrita, ¿por qué me tentáis? Ustedes siempre venían con esa intención y él los cogía, como dice uno acá en nuestro algor, los repellaba y los confrontaba de tal manera de que él les hablaba fuerte. Entonces también venían a buscar a Yeshua los que estaban necesitados de un milagro. Muchos venían simplemente a Yeshua a recibir un milagro, lo buscaban para recibir un milagro, para que lo sanara, para que les diera una palabra, pero también había una multitud que seguía a Yeshua en secreto. Muchos venían a Yeshua en secreto por temor a las autoridades religiosas, a los líderes judíos, a los judíos, y seguían a Yeshua en secreto. También había un grupo que querían tener un encuentro genuino con Yeshua, y a estos Yeshua siempre se les daba o se les acercaba, se les daba a conocer, y era muy importante porque en todas las multitudes siempre encontramos de todo esto. También había este tipo de personas. Entonces, ¿qué estaba buscando Yeshua en las personas que se acercaban a él? Inicialmente estaba buscando un corazón rendido delante de él, un corazón humilde, una persona que reflejaran humildad, que clamaran a él en su nombre, a Yeshua, y que mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Eso siempre ha buscado Yeshua en las personas, en todos aquellos que él llama, en todos aquellos en la cual él se manifiesta, en todos aquellos que él se revela. Entonces, todas estas cosas él está buscando siempre en las multitudes. Vemos de que los que siempre estaban buscando a Yeshua para ponerle una cascarita, una conchita, una trampa para verlo caer, nunca lo pudieron alcanzar, nunca lo pudieron conseguir, porque Yeshua conocía la intención de las personas, conocía el pensamiento de las personas, conocía el por qué estaban haciendo eso, y él les anticipaba y los confrontaba y los direccionaba hacia obedecer las instrucciones del Padre, no los mandamientos de los hombres, ni mucho menos las tradiciones. Entonces, todos aquellos que se acercaban a Yeshua para buscar un milagro, pues ellos querían la vida sabrosa, sin hacer nada, simplemente recibir los beneficios sin dar a cambio lo que tenemos que hacer por recibir los beneficios, la responsabilidad que conlleva eso. Entonces, los que seguían a Yeshua en secreto, y en la Biblia muestra muchos personajes de ellos, como Nicodemo y otros personajes que se acercaban a Yeshua en secreto por temor a la sociedad, por temor a las líderes religiosos, por temor a que los expulsaran del templo, porque todo giraba en función de eso,
Entonces, vemos de que Yeshua siempre va a estar buscando en las personas, en todos aquellos a quien Él llama, eso, que lo busquemos de todo corazón, en humildad, que clamemos a Él y que procedamos al arrepentimiento. Entonces, sigamos acá. Entonces, debemos recibir el reino, dice, como un niño. Dice el texto que Él toma un niño en su brazo y llama a sus discípulos, les muestra el niño y les dice en el versículo, estamos en el capítulo 18, verso 15. Vamos a buscarlo acá al antiguo para que... Mas Jesús llamándolo les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Entonces vemos que él toma a un niño como el ejemplo para que nosotros accedamos al reino de los cielos. Y entonces miremos aquí algunas características de los niños. Los niños creen todo lo que los adultos le dicen. Por eso es muy importante y por eso los que de pronto hemos lidiado con niños y que los que han tenido hijos siempre están guiando a los niños, diciéndole que no escuchen extraños, que no tengan relaciones con personas ajenas y extrañas a los de su familia, porque el adulto tiende mucho a engañar, a manipular, y los niños en su inocencia creen todo lo que les dicen las demás personas. Ellos, si tú le dices, no, que voy a llegar mañana a tal hora, él está esperando que tú llegues mañana a eso, que ellos te van a creer todo lo que tú dices. Entonces, por eso él toma ese ejemplo de que debemos ser personas creyentes, creer a las instrucciones y a las palabras del Todopoderoso como un niño, con esa sinceridad, con esa genuinidad de un niño, con esa inocencia, con esa pureza. Debemos ser obedientes a las instrucciones que el Todopoderoso nos ha dado. Entonces, Él como Padre está esperando que nosotros seamos obedientes a sus instrucciones. Entonces, hoy que nosotros tenemos la revelación de la Torá y tenemos la revelación del Mesías, cada día debemos procurar ser más obedientes a las instrucciones del Todopoderoso. Un niño se humilla. Hoy tú coges un niño, lo regañas fuerte, le das 2 chancletazos, se va llorando y al ratico está otra vez encima de ti abrazándote como si nada, porque él perdona con facilidad, él tiene un corazón puro, él tiene esa humildad que se acerca a ti. En cambio, que si uno le dice cualquier cosita a un adulto, eso puede demorar meses y años enfadado contigo. Guarda en su corazón odio, resentimiento, rencor. En cambio, que el niño en su corazón hay una pureza en la cual es lo que Dios está buscando, que nos acerquemos a Él con un corazón puro, sincero, listo para recibir las instrucciones y teniendo nosotros la disposición de el cambio, de arrepentirnos, de transformar nuestras vidas o permitirle mejora al Padre Celestial que transforme nuestras vidas. Pero eso es lo que Yeshua estaba utilizando allí con ese ejemplo, utilizando los niños. Entonces, es muy importante que nosotros miremos que en el contexto hebreo del primer siglo, cuando se hablaba de un niño, se estaba hablando también que era un siervo en una categoría inferior que tenía unas funciones básicas o simples que hacer dentro del hogar, como de pronto llevar al animal a darle agua o sacar agua o cosas simples. Entonces, hoy nosotros debemos también tener en cuenta de que nosotros somos siervos del Todopoderoso, sus siervos, somos sus ovejas y como tales debemos cumplir con nuestras responsabilidades como siervos. Entonces, sigamos acá. Entonces, Lucas capítulo 19, verso del 11 al 14. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, o 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. Cuando Jesús está hablando de esto, él hablaba porque había una multitud que lo estaba siguiendo, ya le había dado muchas enseñanzas, muchas personas se habían acercado a él y él estaba allí en contexto. Entonces, como estamos hablando, Yeshua conoce el corazón de todas las personas. Él conoció el corazón del joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua lo confronta y le dice, ¿has guardado los mandamientos? Este hombre dice, sí, Señor, desde mi juventud he guardado los mandamientos, no he robado, no mato, no digo mentiras, he sido una persona intachable según la Torá. Entonces Yeshua le dice, vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Entonces cuando Yeshua le dice estas palabras, esta persona se pone muy triste porque su corazón estaba puesto no en la palabra del Todopoderoso, sino en las riquezas. Entonces, ahí vemos cómo Yeshua conoce el corazón de todas las personas. Conoció el corazón de este joven rico, conoció el corazón de sus discípulos, de los 12 apóstoles, porque cuando él les dice, vamos a descender a Jerusalén, se acerca el tiempo en el que yo debo morir, sus discípulos también le dicen y habla con ellos y les muestra de que Yeshua conocía todas las cosas, tanto de que él les declara las cosas por anticipado para que cuando las cosas sucedieran, ellos ratificaran y se convencieran de que Yeshua era el Mesías, era el maestro que ellos estaban siguiendo, el que estaban esperando, el Salvador de Israel. Entonces, él les muestra todo esto. Entonces, él lo lleva a eso, porque él conocía a sus discípulos, conocía cada uno de ellos y él sabía quién era el que lo iba a traicionar y él conocía todo lo que ellos habían hecho y cómo lo hacían y los estaba proyectando a que ellos siguieran haciendo el trabajo que él había empezado y estaba a punto de culminar en la primera fase. Entonces, por eso los discípulos también llegaban donde él y él les dice que está allí, estaban dentro de todo eso, por eso él conocía el corazón. También el ciego que recibe la vista estaba junto al camino. Este hombre también se acerca a Yeshua. Yeshua conoció el corazón de este hombre y por eso lo sana, lo restaura y este ciego empezó a seguir a Yeshua. Este ciego que estaba junto al camino, él recibe el milagro de la vista y vemos cómo Yeshua lo sana, como él, perdón, los, correcto, el ciego, sí, en Jericó, como Yeshua lo sana, como este hombre había recibido la revelación de Yeshua cuando clama Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua le dice, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre dice, quiero que me restaures la vista. Yeshua le coloca las manos encima, lo restaura, lo sana, tu fe te ha salvado y lo sigue en el camino. También vemos que había otro personaje que es Zaqueo, que era un publicano, jefe de los publicanos, cobrador de impuestos, quien se encargaba de liderar a todos los cobradores de impuestos, que era una persona despreciada por el pueblo judío porque lo consideraban como un traicionero a los principios de Israel y que trabajaba para el Imperio Romano. Este hombre también quería ver a Jesús y es uno de los que se acerca a Jesús y que por causa de un impedimento físico, porque dice que era un hombre bajo de estatura, no podía ver al Mesías y había una gran multitud. Dice que él corriendo se sube a un árbol y desde el árbol empieza a mirar a Yeshua. Cuando Yeshua se acerca
al lugar donde está, habla con él y le dice, desciende pronto de allí porque es necesario que yo pose en tu casa. Y vemos cómo cada uno de estos personajes va teniendo un encuentro con Yeshua, cómo Yeshua conoce el corazón de las personas y cómo Yeshua iba transformando a todos y cada uno de las personas que iban teniendo un genuino encuentro con él. Muchos tuvieron encuentro con Yeshua, pero lo tuvieron como si nada, como un encuentro más, como ver un hombre más, como escuchar una enseñanza más, pero muchas personas fueron impactadas y transformadas por las palabras que Yeshua le dio. Saqueo desciende del árbol, se va para su casa, organiza todo, recibe a Yeshua con sus discípulos, hace un gran banquete y en ese banquete el poder de las palabras que Yeshua había dicho a este hombre lo hace envolverse en arrepentimiento y le dice, Señor, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo que he defraudado. Ahí están los frutos dignos del arrepentimiento. Este hombre se arrepiente, este hombre restituye el daño, este hombre muestra lo que había en su corazón, lo que está buscando Yeshua, frutos dignos de arrepentimiento. Y Yeshua termina diciéndole a este hombre, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este era un hijo de Abraham también, que necesitaba ser restaurado y salvado. Así nos ha acontecido a nosotros. Entonces vemos de que también había unos siervos que recibieron unas minas. Estos siervos del Señor que se fue a recibir un reino que leíamos ahorita, estos siervos recibieron unas minas cada uno para administrar, para poder a trabajar. Se fue mientras él regresaba. Entonces vemos de que estos personajes que están aquí, dice que yéndose, oyendo ellos estas cosas de lo que estamos aquí hablando, Yeshua prosiguió y les dijo una parábola. Estaba cerca a Jerusalén y ellos pensaban que el reino de los cielos se iba a manifestar enseguida o que la venida de Yeshua iba a ser como el rey que ha de venir. Ellos pensaban que ya Jesús iba a tomar un ejército, iba a pelear contra Roma, lo iba a expulsar y iba a establecer el reino. No, no fue así. Todo lo contrario. Yeshua en su primera venida vino como el siervo sufriente, como ese siervo que vino a servir al pueblo y a mostrarse como siervo. Y es lo que se refleja allí. Por eso cuando leemos Isaías 53 vemos todo lo que él tuvo que vivir, experimentar y cómo el profeta pudo ver la imagen de ese siervo sufriente y reflejarlo. Y Yeshua cumple literalmente cada una de esas palabras que recibe el profeta. Entonces él le refiere una palabra y dice que había un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, ese hombre noble estaba hablando Yeshua de sí mismo. Yo soy ese hombre noble que me voy a otro reino. ¿A dónde se iba a ir? Al reino de los cielos. Iba a ir a su parte, a su, del Padre, a recibir un reino y volver. Entonces dice que los consiervos que estaban allí, ellos odiaban a este hombre noble, lo rechazaban y le mandaron unos embajadores diciéndole, no queremos que reine sobre nosotros. Y hasta hoy la casa de Judá sigue declarando lo mismo, no quieren reconocer a Yeshua como el Mesías, no quiere que reine. Pero miren lo que dice aquí, que habían unos siervos y él entrega unas minas a los siervos y cada uno de los siervos reciben de acuerdo a su capacidad que tenían minas y estos empiezan a trabajar y cuando este hombre noble regresó, llamó a los siervos, le empezaron a entregar cuenta, el que había recibido 10, dice el texto aquí que aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar a él ante a los siervos, los cuales habían recibido el dinero para hacer lo que había hecho cada uno o negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dice a él, buen siervo
en cuanto has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Otro vino diciendo, Señor, tu mina ha producido 5. Y también le dijo, buen siervo fiel, reina sobre 5. Y vino un siervo que había recibido una mina. Este no se puso a trabajar, sino que estaba sentado en la iglesia, recibe enseñanza, recibe formación, recibe palabra y nunca hizo nada. A este le dijeron, siervo negligente, malo, quitarle lo que ha recibido y dárselo al que tiene 10. Entonces, vemos que todos nosotros estamos siendo llamados a poner a producir lo que el Padre Celestial ha entregado a nuestras manos. Tenemos la capacidad de servir al Todopoderoso, cada uno de acuerdo a los dones y talentos que ha recibido del Padre. El que a enseñar, enseñe, al que alabar a Dios, alabe, al que a predicar, predicando, al que sirviendo, atendiendo a otras personas, háganlo en la manera que Dios le ha dado a cada uno. Entonces vemos que aquí estos personajes habían recibido, Dios, Yeshua, conocía el corazón y conoce el corazón de todas las personas. Por eso es muy importante que quien recibió la revelación del Mesías o quienes reciben la revelación de Yeshua, todos aquellos que invocan al Todopoderoso y todos aquellos que se acercan a Él con un corazón puro, sincero, genuino, van a recibir la revelación del Todopoderoso. Entonces, sigamos acá. Vemos de que Él sigue hablando todo esto y en Lucas 19:38 dice lo siguiente. Dicho esto, iban delante de él subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betaje y de Betania, en el monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traedlo. Y si alguien os preguntase por qué desatáis, le responderé así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, hallaron como él les dijo, y cuando estaban desatando el pollino, su dueño les dijo, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos le respondieron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sobre el pollino mantos, subieron a Yeshua encima de él. El resto del texto habla de que Yeshua desciende a Jerusalén y las multitudes empiezan a tender ramas y sus paños delante de él, haciéndole una calle de honor y clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo empiezan a proclamar porque de hecho era la preparación de la Pascua, estaban en el día de la presentación del Cordero, los sacerdotes estaban seleccionando los corderos que iban a ser sacrificados dentro de 4 días y Yeshua estaba entrando allí. Entonces, miremos aquí algo muy interesante. ¿Quién es el asno? Aquí el escritor Lucas se enfoca específicamente en el asno. Por eso le dice a los discípulos, Yeshua le dice a los discípulos que vayan a la aldea de frente, van a encontrar un pollito de asno. Entonces, ¿quién es este asno? Las escrituras muestran que este asno es Efraín. Lo podemos leer en Oseas, capítulo 8, verso 12, y dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquile entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por las cargas del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribiré las ganancias de mi ley, escribiré las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces vemos de que Oseas estaba mostrando cómo Efraín fue llevado por el padre por causa de la multitud de sus pecados como esclavo a Siria y que él le había mostrado la grandeza de su Torá, de su palabra,
pero ellos la habían tenido por poco, transformándola, cambiándola, despreciándola, estableciendo altares por donde quiera iban, y es nuestro reflejo, era nuestra condición en la que nosotros estábamos. Nosotros, al igual que Efraín, estábamos en el mundo, estábamos perdidos. Muchos de nosotros éramos idólatras, teníamos altares a ídolos y no conocíamos la importancia de la ley del Todopoderoso. Cuando llegamos al Evangelio, que el Padre nos reveló al Mesías, tratábamos de agradarlo a él, pero no se nos había revelado la grandeza de la Torá, sino que la teníamos como cosa extraña, como en poco, porque se nos enseñó que Jesús había cumplido la Torá y que nosotros ya no teníamos que hacer nada, simplemente creen en Jesús y ya eso era suficiente para ser salvo. Y todo lo contrario, es parte esencial para el creyente que viva conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, digamos acá, vemos que el asno estaba atado, dice el Todopoderoso, Jesús dice, desatarlo y traérmelo. Entonces vemos que ¿qué es desatar al asno? Es enseñar la Torá. Nosotros estuvimos atados en todo nuestro proceso de volver al Todopoderoso, de creer en Él, en todos los años que estuvimos en la iglesia cristiana y los que estuvimos en la iglesia católica, estuvimos atados y desde allí Yeshua mandó a desatarnos y que viniésemos a Él. Él nos desató. Entonces, en el Salmo 119, verso 45, dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos del Todopoderoso traen libertad para nuestras vidas. Él ha liberado nuestras vidas a través de el volver a su escritura, el volver a sus mandamientos, el vivir conforme a sus mandamientos. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice lo siguiente. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocer las instrucciones del Todopoderoso ha traído libertad para nuestras vidas. El conocer su palabra ha traído esa libertad a nuestro corazón de podernos presentar con esa propiedad, con esa libertad delante de la presencia del Todopoderoso, que Él nos ha regalado su presencia a cada uno de nosotros. Entonces, eso es desatar el asna. El asna estaba atado. Yo recuerdo en mis primeros años en la iglesia cristiana, un sermón del pastor Ripoll que hablaba precisamente sobre este pasaje y específicamente sentí que Dios me habló, desata tu asno, desátalo, pero no entendía por qué me iba a desatar y por qué hoy puedo entender de que yo era ese asno que estaba atado allí sin que nadie lo había montado, que el Señor quería usarme, que lo trajera delante de Él, que me trajeran delante de Él para que Él me pudiera liberar. Y así somos todos. Nosotros estuvimos atados durante mucho tiempo. Ese asno que representa la casa de Efraín, hoy entendemos que nosotros hacemos parte de la casa de Israel, que somos el Efraín que estaba perdido, que Él vino a buscar y que vino a traer libertad para nuestras vidas y nos ha mostrado su palabra. Entonces, vemos que Él es nuestro libertador, Él es nuestro Señor, Él conoce nuestros corazones, Él sabe que nosotros necesitamos de Él, por eso Él se acerca a nosotros, por eso Él vino a nosotros a traernos restauración. Entonces, en todo el proceso que está haciendo, Él nos muestra que ese asno tenía un dueño. Y el texto dice que si el dueño les dijera algo, díganle que el Señor lo necesita. Entonces, ¿por qué se llevan el asno? Dijo el dueño del asno. Y los discípulos habían recibido una instrucción, una respuesta maravillosa que dice, ¿por qué el Señor los necesita? Entonces, así estuvimos nosotros cuando muchos que estuvimos en la iglesia cristiana, de pronto en el caso de nosotros, con relación a nuestro pastor Jorge, no fue así, pero
cuando otras personas que han estado en congregaciones que Dios les ha revelado la Torá, que empiezan a compartir eso, entonces empiezan a ser llamados por Yeshua y a guardar la Torá, empiezan a los pastores, ¿por qué se están llevando a mis ovejas? ¿Por qué se están llevando al asno? Porque el Señor los necesita. Esa es la respuesta precisa. Estuvimos en la iglesia, los que de pronto estuvieron en otras congregaciones que están llegando a la restauración de nuestra fe, esos hombres y esas personas que se han apropiado de la iglesia porque ellos dicen, esta es mi iglesia, estas son mis ovejas, esta es mi congregación, y se apropian de las ovejas. Entonces teníamos dueños, éramos sus ovejas, sus asnos, estábamos bajo su autoridad, pero Él nos ha liberado, nos ha traído a libertad para que lo sirvamos a Él, porque Él nos necesita. Entonces, porque Yeshua tenía que entrar a Jerusalén en un asno, montado en un asno? Las escrituras muestran de que en Zacarías capítulo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, esa era la profecía que los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la Torá conocían y que ellos estaban viendo el cumplimiento delante de sus ojos de esa profecía, pero ellos rehusaron a creer en el Mesías, no quisieron ver o recibir la revelación de que Jesús era el Mesías, pero muchos judíos sí lo hicieron. Multitudes lo reconocieron, multitudes lo proclamaron, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos lo reconocieron, muchos lo aceptaron, muchos creyeron en él, pero también hubieron muchos que lo rechazaron, que lo negaron, que no lo quisieron reconocer como su Señor, como su Mesías, como ese rey justo que venía en un asno, montado en un pollino, hijo de asna. Entonces vemos de que las escrituras muestran a Yeshua en su primera venida como un siervo montado sobre un burrito, entrando a la ciudad, llegando a el templo para presentarse como el cordero que el Todopoderoso había elegido para ser sacrificado. Cuando los sacerdotes llegan allí, Yeshua se presenta, ellos no tienen cómo condenar a Yeshua porque no encuentran en él ninguna falta. Y ahí está el cordero aprobado, el cordero sin defecto. Ese era lo que se estaba haciendo en ese día en el templo, toda la población. Había mucha gente porque era el día 10 del mes de Abib y toda la gente, todas las familias de Israel estaban llevando el cordero delante del sumo sacerdote para que lo inspeccionara, para que lo revisara, para que lo aprobara para la Pascua y después llevarlo a la casa, cuidarlo por los 4 días que hacen falta, sacrificarlo el día 14 en la tarde y comerlo el día 15 en la noche. Entonces vemos que Yeshua estaba cumpliendo literalmente la profecía, estaba entrando a la ciudad montado en un pollino de asna, entonces era necesario que se cumpliera así. Por eso él le dice a sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente, van a encontrar un pollino en el cual nadie ha montado, desatarlo, traerlo, y si alguien les dice algo, digan que yo lo necesito. Los discípulos fueron, lo encontraron tal y cual como Yeshua les ordenó y se lo trajeron. Ellos le prepararon, le pusieron unos mantos al pollino, lo subieron encima del pollino y descienden del monte de los olivos hasta el templo, hasta la ciudad de Jerusalén. Dicen que las multitudes estaban allí y empezaron a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, sigamos aquí avanzando. Vemos que la tradición judía muestra que el Mesías sentado en un asno representa su autoridad final sobre el mundo. Entonces, cuando uno mira esto, dice que la palabra hebrea para asno es la palabra amor, que tiene la raíz en 3 letras hebreas, que es la letra He, la letra Men y la letra Resh.
de donde derivan las palabras Homer, que literalmente significa materialismo, sustancia, deseo humano o la fuerza del mundo. Entonces, eso representa la palabra de Asno, o la autoridad de Homer, que desciende o procede de la palabra asno en hebreo. Y en resumen, en el pensamiento judío, el asno representa el sistema del mundo. Entonces, ¿dónde estaba el asno? ¿Dónde estaba Efraín? En el mundo, que fue absorbido por el mundo, y de allí Yeshua rescata a Efraín del mundo, lo viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice que en esencia el estar sentado en un asno representa que el mundo material, Yeshua va a ser el amo y señor de todas las cosas de este mundo. Entonces eso representa, eso es la mentalidad judía para un judío. Entonces, para un judío, el que Yeshua haya entrado montado en un asno, ellos estaban mostrando, estaban reflejando de que era la autoridad que el Mesías iba a tener sobre todo el mundo. Entonces, en Apocalipsis habla de que Yeshua en su segunda venida va a venir en un caballo blanco montado y va a venir como un juez como el rey con la espada desenvainada para juzgar a las naciones. Pero en el contexto, en la parte judía, aquí ellos ponen en balanza todo esto, el asno y el caballo, montado en un asno, montado en un caballo. Entonces, cuando ellos ven que montado en un asno, lo relacionan y lo llevan a que venía a ser como el siervo, como descendiente de David, y acá en Apocalipsis lo muestra como el rey que viene. Entonces, aquí hay algo muy interesante y muy importante, porque la palabra muestra de que Yeshua vino como el siervo sufriente, Isaías 53, y que lo leíamos aquí hace un ratito, de que él vino alegre, hija de Sión, en Zacarías 9, montado, manso y humilde, montado en un pollino, hijo de asna. Entonces vemos de que esto es lo que muestra el contexto judío en sus escritos, en la Misná, y cómo vemos que esto tiene una relevancia en las escrituras, porque hoy que nosotros tenemos el conocimiento de las escrituras y que tenemos una perspectiva más amplia y comprendemos un poquito más las escrituras, podemos entender de que Yeshua en su primera venida vino como el siervo sufriente. En su segunda venida viene como el rey de reyes y señor de señores a reinar sobre toda la tierra. Y por eso aquí nos hablaba el pasaje de que había un hombre noble que iba a recibir un reino, que se fue a recibir un reino. ¿En qué momento Yeshua se va a recibir el reino? 50 o 40 días después de haber resucitado. Cuando él está en todo ese proceso de que va a la cruz, muere, resucita el tercer día y empieza a aparecérsele a los discípulos, a darle las últimas instrucciones, y en Hechos de los Apóstoles habla que durante 40 días se le apareció a los discípulos de muchas maneras, de muchas formas, y les dio instrucciones, y en el día 40, estando en el Monte de los Olivos, fue tomado en una nube, llevado al cielo, pero él le dice, por tanto, no se vayan de aquí, quédense en Jerusalén hasta que yo les envíe la promesa del Espíritu Santo. Se quedaron en Jerusalén, estando en el día 50, el día de Shavuot, de Pentecostés, la celebración de esta fiesta solemne. Los discípulos reunidos estaban todos juntos, unánimes. En ese mismo instante que ellos están celebrando la fiesta de Shavuot, Yeshua en el cielo estaba siendo ungido e investido como el sumo sacerdote, y esa unción que Yeshua recibe en el cielo descendió hasta la tierra, que cayó justo en los que estaban allí sentados o reunidos, en esos 120 que estaban reunidos allí, y todo lo que ya conocemos de la manifestación del Espíritu Santo, que viene en lenguas repartidas de fuego, era la unción de Yeshua como sacerdote. Entonces, Yeshua no está ejerciendo o no ejerce los dos oficios simultáneamente, sino que vino en su primera venida como el siervo sufriente. Desde ese Pentecostés de ese año hasta hoy sigue siendo
el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, ungido por el Padre, está presentándose día y noche delante del Padre, intercediendo por nosotros, y a través de él nos presentamos delante de él, y el día de las trompetas, cuando él venga, va a venir como rey. Entonces ahí vemos todo el proceso de lo que él está haciendo, y por eso él dice, voy a otro país a recibir un reino y regresaré. Cuando él regrese, él va a pedir cuentas a todos los que hemos recibido y aún a los que han guardado lo que el Padre le ha dado, tendrán que dar cuenta. Entonces vemos de que eso es lo que él ha hecho. Entonces Génesis 49, 10 y 11 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, que representa a Yeshua. A él se congregarán todos los pueblos. Entonces vemos de que la casa de Judá, que tenía el cetro, desde que se le dio a Abraham la promesa hasta la venida del Mesías, ellos tuvieron el cetro. Por eso Dios le da la promesa a David que iba a tener un reino y sus generaciones iban a reinar perpetuamente. Y aquí en Génesis, el Todopoderoso le muestra a Abraham, le muestra aquí en la palabra de que iban a tener el cetro hasta la venida de Shiloh, el Mesías. Entonces, cuando Yeshua vino, el cetro se le entrega a Yeshua. Por eso, cuando Juan el Bautista bautiza a Yeshua, el Espíritu Santo desciende, era ratificando que Yeshua iba a ser el sumo sacerdote. Por eso Juan muere, por eso el sumo sacerdote que estaba ejerciendo el cargo rasga sus vestiduras, destituyéndose, y solo quedó Yeshua como el sumo sacerdote legítimo, que es ungido en la fiesta de Shavuot. Ese día que están los apóstoles, los discípulos reunidos, es ungido Yeshua como el sumo gadol o cohen gadol, el sumo sacerdote en los cielos, y se cumple una profecía maravillosa que está en el Salmo 137, que dice que cuando los hermanos están juntos en armonía, desciende la unción del Padre Celestial, desciende por la barba de Aarón y llega a sus vestiduras. Esa unción que llegó sobre Aarón, por eso al principio decíamos y hablaba de que Aarón era un prototipo profético de el sacerdocio del Mesías, de Yeshua. Y por eso la importancia de las vestiduras y por eso la importancia de que nosotros cuidemos nuestra apariencia externa y nuestra apariencia interna, nuestro corazón. Es muy importante. Entonces, dice que atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de Asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de sus uvas. Entonces, a través de lo que Yeshua hizo con su sacrificio, con su sangre, nos lavó de nuestros pecados, nos redimió de la maldición, y por eso la Torá habla de que todo primogénito debía ser redimido, tanto el primogénito como del hombre, como el primogénito de los animales. Entonces, el asna o el asno, el primogénito del asno, debía ser redimido por un cordero. Entonces, inicialmente el padre había establecido que quienes iban a servir en el reino iban a ser los primogénitos de cada familia. Pero como los primogénitos se desviaron y pecaron contra Dios, y la casa o la tribu de Leví se apartó con Moisés, no participó en esa rebelión, ellos fueron o escogidos por Dios y designados a ellos el servicio en el tabernáculo y en el templo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro de quién es Yeshua. Yeshua es el Cohen Gadol en este momento, y él es el rey, el sumo sacerdote. Cuando el Padre llama al pueblo de Israel, lo llama y le dice, yo quiero que ustedes sean una nación de reyes y sacerdotes. Hoy nosotros cumplimos esa función sacerdotal, no en la misma dimensión de Aarón, ni mucho menos en la misma dimensión de Yeshua, sino que somos en una categoría más inferior, los sacerdotes en nuestros hogares, en nuestras casas. Por eso la importancia y la responsabilidad que tenemos de poder ministrar y compartir las escrituras, la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Eso es supremamente importante. Entonces, quiero terminar leyendo aquí la última parte del capítulo 19,
de Lucas, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora te es encubierto. Yeshua llora al ver a Jerusalén, al ver lo que había en el corazón de las personas, que muchos no reconocieron el día de la visitación, que había sido profetizado muchos, pero muchos años antes, que los profetas habían dicho que un día Dios enviaría al Consolador, al Mesías, que levantaría a un profeta como Moisés, el cual hablaría las palabras que salían de la boca de Dios y que llevaría al pueblo al arrepentimiento y los traería a las instrucciones. Ese día se estaba cumpliendo empezó a cumplirse en todo lo que tiene que ver con Isaías capítulo 40, con el nacimiento de Juan el Bautista, empezó a llegar el perdón, el cumplimiento del perdón del pueblo de Israel, se cumplió el tiempo y allí estaba Yeshua llorando sobre Jerusalén porque no habían reconocido el día de su visitación. Así hay mucha gente en medio de nosotros. Yeshua los está visitando, se les está manifestando, pero ellos endurecen el corazón, lo rechazan, lo menosprecian y deciden volverse a este mundo antes que volverse a él. Entonces, para todos esos que no han reconocido su día, que no se han vuelto a él, son los ojos cubiertos, no se les permite ver más allá de sus narices, no se les quita el velo. Nosotros tuvimos ese privilegio que el Padre nos quitó el velo, que pudimos ver y ahora vemos con más claridad, no perfecto, pero vemos con más claridad. Sigue diciendo, verso 50 de 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yeshua estaba declarando que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque no reconocieron el tiempo de su visitación, no reconocieron el tiempo en el que vino el Mesías a visitarlos, a salvarlos, a restaurarlos, a volverlos a las instrucciones del Todopoderoso. Y Jesús declara que vendrán días en el cual serán sitiados por su enemigo, serán destruidos y evidentemente 40 años después Jerusalén fue sitiada, fue destruida y el templo fue destruido. No quedó piedra sobre él, fue derribado, saqueado, todo fue destruido. Y hasta hoy no se ha reconstruido el templo porque así lo ha determinado el Creador, así lo ha determinado el Todopoderoso. Sigue diciendo, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y cambiaban en él, diciendo, está escrito, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacer porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolo. Es muy importante que nosotros estemos siempre preparándonos, siempre dispuestos a escuchar la voz del Todopoderoso, siempre dispuestos a ser transformados, a tener un corazón enseñable para con el Señor, a tener la capacidad de poder evaluarnos, de poder hacernos autoexámenes y poder desechar todo aquello que no está bien o correcto delante del Todopoderoso. Hemos estado viviendo ese proceso, no ha finalizado, seguimos avanzando porque el Todopoderoso nos ha dado ese privilegio de seguir conociendo más, de seguir buscando más de su presencia y de seguir conectado con Él en cada momento de nuestras vidas.
Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que el Todopoderoso siga derramando su gracia, su favor, su misericordia sobre cada uno de ustedes, sus hogares, su familia, y que nos permita seguir conectados con Él cada día, y que Él nos ayude a que su palabra sea realidad en nuestras vidas. Bendiciones para todos. Amén. Amén, amén. En su familia.